Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por su puntualidad. Allí nos están escribiendo en el chat desde donde nos acompañan. Bienvenidos. Bueno, desde Houston, Colombia, de Trujillo, Perú, de Lima. Bienvenidos, buenas tardes. Aquí María Margarita nos dice de Bagua. Bueno, no sé de dónde estás, María Margarita, pero bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todas las personas que ya se conectaron, que están aquí muy puntuales para este nuevo webinar que organiza Elite Training. Les habla Miguel Rodríguez. Yo soy director de capacitación de Elite Training. Somos una compañía colombiana ya con cerca de 27 años de experiencia en la industria, especializados en capacitación, en formación, en entrenamiento, principalmente para la industria de hidrocarburos, y donde esta línea de ambiental petrolera, pues la venimos trabajando desde hace mucho tiempo con diferentes cursos online, cursos presenciales, también cursos virtuales y learning, consultoría, servicios que hemos prestado para la industria en varios países. Vamos a tener un webinar hoy de unos 40 minutos aproximadamente, y al finalizar vamos a estar atendiendo pues las preguntas que tengan. Por favor, lo que pedimos es que esas preguntas las escriban específicamente en el botón de preguntas y respuestas o de Q&A, como lo tengan en su explorador. Eh, el tema que vamos a tener hoy tiene que ver con la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos, todo lo relacionado con las tendencias, los criterios, las nuevas tecnologías para evaluar y para analizar todo lo que son pues, los impactos en suelos contaminados con hidrocarburos. Nos va a acompañar hoy nuevamente la doctora Carmen Infante, que está en Venezuela en este momento. Carmen es bióloga y bueno, ha trabajado durante muchos años con la industria petrolera, tiene un doctorado en ciencias y su línea de especialización tiene que ver con esta área, tratamiento de derrames, la remediación de suelos, la biorremediación. También tiene algunas patentes en estos temas y ha sido instructora y consultora para la industria petrolera en varios países de Latinoamérica. Eh, en Perú hemos trabajado muchísimo con muchas de las operadoras petroleras en Perú y aquí en Colombia también. Y bueno, Carmen ha trabajado desde Chile, México, en muchos países, hemos dictado cursos para España, en fin. Así que vamos a tener una persona aquí con mucha experiencia, seguro que muchos de ustedes la conocen y quienes no, bueno, bienvenidos. Esta charla, digamos, es muy condensada con un tema muy específico y lo que esperamos es que se cumpla esa expectativa. La charla está siendo grabada, la vamos a compartir en algunos días. Les va a llegar por correo nuevamente todo el video para que lo puedan ver, lo puedan compartir. Eh, lo vamos a colgar allí en nuestro canal de YouTube. Les pediremos bueno, que nos regalen ahí un me gusta, se suscriban y bueno, estén pendientes también de los próximos eventos. Al suscribirse de una vez allí a ese canal, pues van a poder ver del primer momento cuando tengamos un nuevo video o un nuevo webinar allí en nuestro canal. Allí van a encontrar incluso más de 100 conferencias técnicas como estas. En algún momento les escribimos allí por el chat el link para que ustedes puedan entrar y suscribirse. Así que bueno, bienvenidos. Muchas gracias nuevamente, Carmen. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, Miller. Muchas gracias nuevamente por tener esta oportunidad de compartir con todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Y tal como decía el ingeniero Miller, es un condensado en estos 45 minutos o una hora que vamos a compartir con ustedes. Entonces vamos a hablar de las tendencias y nuevos criterios sobre tecnologías de remediación, básicamente para crudos interperizados, extrapesados. Por eso es que son como nuevas visiones de algo que es difícil de resolver en la industria petrolera, como son los crudos interperizados o meteorizados. Entonces, nuestro objetivo es conocer por qué las tecnologías convencionales, las repasamos brevemente, por qué no funcionan eficientemente para alcanzar los criterios de remediación de un suelo contaminado con crudos interperizados. Interperizados, sinónimo de meteorizados. Algunos autores lo llaman meteorizados, otros interperizados. Nosotros, o yo básicamente utilizo más el término interperizado, pero cualquiera de los dos es aceptable. Eh, entonces, ¿por qué es difícil alcanzar esos criterios de remediación de acuerdo a la legislación del país? Esté usted en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile. Hay criterios de remediación que, por cierto, varían de país a país,
pero que son los mismos para crudos interperizados y para suelos contaminados con crudos no meteorizados o no interperizados. ¿Qué se entiende por un suelo con un crudo interperizado o meteorizado? Aquel de un pasivo ambiental en el cual ha tenido tiempo que ocurrió su derrame o su apilamiento, y el crudo ha cambiado su composición y sus características por los factores abióticos, entiéndase, por efecto de clima, temperatura, se ha volatilizado, puede haberse solubilizado alguna parte, puede haberse biodegradado naturalmente, puede haber lixiviado, volatilizado, fotooxidación, etcétera. Todos esos procesos que ocurren, bueno, tanto en el agua como en el suelo cuando ocurre un derrame. Por supuesto, mi énfasis en este webinar es con suelo. Y de ahí la importancia, que seguro muchos de ustedes conocen, de incorporar los análisis de ecotoxicidad y el análisis de riesgo ambiental para, en función de ellos, definir los criterios de limpieza o de remediación y la tecnología de remediación para estos suelos, para borras de tanque, etcétera, que tienen crudos interperizados o meteorizados. Repasemos brevemente para poder entender cuál es la composición del crudo y los cambios que puede haber por envejecimiento. Por envejecimiento, entiéndase, como les digo, el factor tiempo influye sobre los factores químicos, sobre la composición química del hidrocarburo. Entonces tenemos los hidrocarburos del petróleo, que en función del contenido de alifáticos, aromáticos, resinas y esfoltenos va a disminuir el nivel de biodegradabilidad a medida que el peso molecular, que se hace más compleja la cadena de carbonos del hidrocarburo. También en ese sentido disminuye el nivel de toxicidad. Dicho de otras palabras, las fracciones de alifáticos son más biodegradables que las resinas y esfoltenos, y los aromáticos son más biodegradables que las resinas y esfoltenos, pero los aromáticos son más tóxicos que las resinas y esfoltenos, y dentro de los saturados y aromáticos son las fracciones que le dan la toxicidad a los crudos. Cuando pasa el tiempo en pasivo ambiental, a diferencia de un crudo recién derramado, pueden quedar fracciones de resinas y esfoltenos, más propiamente por los fenómenos, como les dije, abióticos, y entonces la composición del crudo se hace diferente al crudo inicial en su derrame. Es mucho más fácil, y las tecnologías convencionales que conocemos de bioremediación, incineración, desorción térmica, etcétera, son más fáciles de aplicar a un crudo recién derramado, un suelo recién contaminado, a uno que tiene ya, que está envejecido. Ahora, envejecido, ¿a partir de cuánto tiempo se dice envejecido? Eso va a depender mucho, a veces de la legislación, y otras veces simplemente por cuán efectivo, cuánto han impactado la composición del crudo en el tiempo. Puede ser que si son muy severos estos factores abióticos, temperatura, la volatilización sea muy alta en el primer mes, o inclusive en los primeros días, ya tal vez en un año o en 6 meses ha cambiado significativamente la composición. Entonces va a depender del clima, va a depender inclusive del tipo de suelo, y va a depender, por supuesto, del tipo de crudo, si es liviano, si es un producto refinado, etc. Bien, generalmente los países medimos esto como hidrocarburos totales del petróleo, TPH, otros como aceites y grasas. Para los fines de esta charla, tomémoslos como lo mismo, aceites y grasas, TPH, pero hay una pequeña diferencia, pero por los momentos es lo mismo. Y otros países como Perú y México en Latinoamérica utilizan F1, F2 y F3, que F1 y F2 y F3 comprenden los saturados y los aromáticos, pero dejan por fuera lo que es las resinas y los asfalteros. No hay problema con eso, ni vamos a discutir cuál es mejor, cuál es peor. El punto es que en estos países como México y Perú toman en cuenta las fracciones más tóxicas en un suelo. Países como Venezuela, Colombia, Argentina, pedimos TPH, Ecuador también, y Bolivia,
Y bueno, ahí incluimos todas las fracciones. Ahí es más difícil aún cumplir con los criterios de limpieza. Bueno, para que tengan ideas, de C0 a C5, o más propiamente de C5 a C10 está el rango de la gasolina, el queroseno de C10 a C15, y así sucesivamente. Lo que quiero es que vean que los crudos más pesados, por supuesto, tienen fracciones de carbono de peso molecular muchísimo más alto. Cuando el crudo o sus derivados tenemos carbonos mucho más pequeños, de peso molecular más menor, va a ocurrir una alta volatilización al inicio del derrame. Va a haber una presencia de las fracciones de, como digo, de F1, que es esta, C5 a C10, de F2 y de F3, que máximo llega hasta 35, 40. Y va a ser más fácil la recolección y aplicación, por ejemplo, de una bioremediación o de una desorción térmica, pero hay una alta toxicidad en ese suelo. Y yo coloco aquí, se ha aplicado el plan de contingencia. Entiéndase que todo esto estamos hablando de suelos contaminados. Después que se ha aplicado el plan de contingencia, se ha recogido la mayor cantidad de crudo que se puede recoger y quedó en el suelo el remanente, que es el que vamos a remediar porque no cumple con los criterios de limpieza o estándares de calidad ambiental o criterios de remediación o límites máximos permisibles según como lo diga la legislación del país, de donde sea. Bien. Dicho eso, veamos simplemente esto, no importa el sonido, porque lo que tiene el sonido del viento de un accidente, donde hay una ruptura ahí de una tubería y bueno, está esparciendo hidrocarburos por toda el área. Entonces, bueno, ese derrame, si se trata de inmediato, va a resultar es que se pueden cumplir los criterios de remediación y con las tecnologías convencionales más eficientemente. Pero si eso se deja determinado tiempo, generalmente en los países tropicales, que la temperatura es alta, pues lo que va a ocurrir es una interperización o meteorización de ese hidrocarburo. Aquí tenemos, todas estas fotos son de países de Latinoamérica, bueno, y de Centroamérica. Aquí tenemos uno con un derrame de gasolina y aquí tenemos con un crudo mediano, ¿ok? Para que vean simplemente la diferencia, y las que van a ver a continuación, o sea, estas son fotos recién derramados, por decirlo así. Ahora miren estas de derrames de hidrocarburos o hidrocarburos que dejaron en el tiempo en las denominadas fosas o pasivos ambientales o PICs o piscinas, como se les dice en algunos países. Entonces miren este hidrocarburo, 70 años podría tener tal vez este sitio. Y fíjense cómo se ha interperizado, casi que parece un asfalto de una carretera, ¿no? En algunos sitios, los intersticios ha crecido vegetación, no es que la vegetación crezca sobre el crudo, sino en los intersticios donde se va depositando materia orgánica, suelo, por el viento, etcétera, materia orgánica de origen vegetal, animal, y empieza a crecer la vegetación, ¿ok? Pero imagínense, esto tiene 60, 70 años, no son pasivos ambientales abandonados, entonces son difíciles de aplicar las tecnologías convencionales para cumplir con los criterios de limpieza. Este es otra suelo, hay piscinas así también, vean los detalles. Aquí tal vez ustedes dirán, bueno, no se aprecia, pero esto es crudo, que está mezclado con el suelo. Este es un suelo arenoso de los llanos, de las sabanas venezolanas, de las colombianas, que se parecen muchísimo. Y bueno, y de estos hay muchos pasivos en toda Latinoamérica. Entonces, la charla está dirigida justamente a estas cosas, porque en las otras es, como les decía, relativamente fácil comparativamente cumplir con los criterios de remediación exigidos por el país, los límites máximos permisibles con las tecnologías que conocemos. La primera tecnología para repasar es la denominada estabilización solidificación, que bien hay que nombrarla, porque muchos creemos que esto aplica para suelos contaminados con hidrocarburos y realmente esto aplica es para suelos contaminados con metales, o sea, que pueden provenir de la industria petrolera, pero la mayoría de los casos los problemas de la industria petrolera son con el hidrocarburo, pero supongamos que tenemos algún desecho de la industria petrolera, por ejemplo, lodos mercuriales, lodo de la industria petroquímica, con plomo, etcétera, y tenemos que hacerle un tratamiento, una disposición. Entonces, vamos a encontrar, permíteme que agarre aquí mi puntero láser, vamos a encontrar que tiene problemas de metales, es decir,
que no va a cumplir con lo que se denomina el TCLP. El TCLP es conocido en el mundo entero como un análisis de lixiviado de esa matriz sólida. Entonces, si no lo cumple, es decir, la probabilidad de que ocurra lixiviación de alguno de estos metales, plomo, cadmio, cobre, zinc, etcétera, los que están tabulados según el análisis TCLP y que en todas las legislaciones de todos los países lo piden. Entonces, una de las tecnologías es la solidificación o la estabilización, perdón, solidificación, estabilización, que consiste en agregar aditivos químicos, como lo ven aquí a la derecha, que reaccionen con el metal que se está lixiviando, por ejemplo, el fósforo, perdón, es plomo el que se está lixiviando. A nivel de laboratorio, vemos con la reacción estequiométrica que hay que añadir, por ejemplo, fosfato, formar fosfato de plomo, que es insoluble, entonces lo pasamos de una forma soluble a una forma insoluble. Y después solidificamos con cemento, y hay otra cantidad hoy en día de innovaciones de agentes cementantes, y luego podemos reusar eso en ladrillos como su base de construcción, bancos para parques, caminerías u otros usos. Simplemente un paseíto de que esta tecnología es para desechos con metales. Luego tenemos, esta sí es para hidrocarburos, la famosa desorción térmica, muy usada hoy en día. Ajá. ¿Esto aplicará para un suelo con crudo interiorizado? Pues no. Fíjense porque es un proceso no oxidativo que utiliza temperaturas entre 100 a 600 grados centígrados para desorber. La palabra desorber significa que yo voy a tener que colocar esto en una especie de reactor, como están viendo aquí a la derecha, suministrar combustible para hacer el calentamiento, llevar entre estas temperaturas, dependiendo del tipo de crudo que yo tenga ahí, lo voy a volatilizar. Tenemos el suelo contaminado, por ejemplo, con crudo liviano, con crudo mediano. Lo voy a volatilizar todo encerradito, por supuesto, en mi reactor. Luego viene una unidad de enfriamiento y esos gases que están volatilizados los voy a condensar y voy a recuperar producto. Dicho de otra manera, voy a pasar mi hidrocarburo, lo voy a volatilizar, lo voy a condensar y voy a recuperar este producto. Esto es muy usado sobre todo con los cortes de perforación, base, aceites minerales, aceites sintéticos que se requieren recuperar. También es usado, por supuesto, para suelo, y solamente yo diría que para suelo no solamente fresco, o sea, de donde ocurre un derrame fresco, sino aquellas cuyas legislaciones piden F1, F2 y F3, pero aquellas cuyas legislaciones piden que se cumpla con hidrocarburos totales del petróleo, es decir, que se cumpla con un 1% o 2%, es decir, 20.000 miligramos por kilogramos o 20.000 ppm, que es lo mismo. Eso es difícil con esta tecnología porque no puedes disolver las fracciones de resinas y asfalteno. Entonces, puedes cumplir con los criterios de limpieza, como por ejemplo del Perú, que es el único que yo sé que en Latinoamérica, bueno, y Chile, pero Chile porque sigue los de Canadá, Alberta, que tiene fracciones F1, F2, F3 y F4, que tiene Alberta, Canadá, que lo sigue Chile. Entonces, como es desorber, ya temperaturas para desorber asfaltenos no existen, es decir, no puedes volatilizar las resinas en los asfaltenos, entonces te puedes quedar con un material altamente recalcitrante en ese suelo, ¿ok? Entonces, al final se obtienen 3 fases: sólidos en teoría limpios, o sea, que cumple con la normativa ambiental. Hay que analizar para verificar agua, efluentes que se deben también ser analizados, y lo más importante, aceite o un hidrocarburo recuperado. Por supuesto, hay sistemas de control de emisiones, etc. A mayor humedad, o sea, que el suelo tenga mayor humedad, mayor plasticidad, y también si tiene mayor contenido de arcillas, mayor plasticidad, y es menor eficiente la tecnología. Entonces, fíjese que va a depender del tipo de suelo también. Se hace necesario un secado previo, un disgregado, un tamizado y mezcla inclusive con otro suelo para mejorar las características para que pueda ser eficiente la desorción térmica. Alto contenido de materia orgánica reduce la efectividad de la tecnología por la absorción con D de los contaminantes a la materia orgánica y a la arcilla. Luego tenemos la incineración. La incineración utiliza un tratamiento térmico, al igual que la desorción térmica, pero temperaturas mayores.
Aquí sí hay una combustión y se requiere oxígeno, a diferencia de la anterior, de la desorción térmica. Aquí hay una quema, cuyo tiempo de residencia puede estar entre 2 a 3 segundos. Hay un proceso de combustión y las cenizas o material resultante de ese proceso de la incineración de los suelos contaminados tiene que ser manejada apropiadamente, ya que podrían concentrar metales. ¿Por qué? Porque uno mete un volumen de suelo determinado que, aunque cumpla con los niveles exigidos de la legislación del país que estemos con los metales, va a reducir el volumen y pueden quedar concentrados en un menor volumen los metales. Entonces, metemos la corriente de suelo. Por supuesto, también hay que tener un acondicionamiento, una molienda, un tamizado. Lo alimentamos al incinerador. Hay una primera cámara de combustión donde es necesario suministrar aire y combustible para llevar a la temperatura adecuada, y para oxidar se van a generar gases que pasan a una segunda cámara o de postcombustión, por supuesto, y las cenizas que vamos a tener que disponerlas de alguna manera. Y en esta segunda cámara de combustión hay equipos de control de remoción de partículas y deben salir los gases que salgan a la atmósfera limpios. Cuando yo digo limpio, se refiere al cumplimiento de los límites máximos permisibles de los ECAS según la legislación del país en que estén. Y por supuesto, entonces tenemos un desecho final o un residuo final que hay que volverlo a analizar para asegurarse de que cumpla con los límites permitidos o becas según el país y poder darle una disposición adecuada. Esta es la tecnología más eficiente de tratamiento de suelos que existe en la actualidad, entendiéndose por eficiencia el tratamiento de mayor volumen de suelo en el menor tiempo. Sin embargo, es la menos amigable, es la menos verde, es la menos sustentable, es de la mayor y la más costosa. Entonces, hay que ver con cuidado lo que entendemos por eficiencia. Si por eficiencia queremos la mayor remoción en el menor tiempo, pues es esta. Pero si nos vamos a cuál es la menos amigable, como dicen por ahí, al ambiente, cuál es la más costosa, cuál es la de mayor consumo energético, etcétera, pues le gana la incineración. Bien. Otra de las tecnologías es el lavado con agentes extractantes y plantas de tratamiento. Hasta ahorita, mis estimados, les estoy hablando de las tecnologías en términos generales para crudos de todo tipo, entiéndase, de diferentes grados de país y, por supuesto, de productos refinados. Pero ya vamos a ver, o en mi introducción, o mi primer tema, les decía que en los crudos interperizados o meteorizados lo que vamos a tener son más hacia la tendencia de compuestos más recalcitrantes, tipos resinas, alfaltenos o aromáticos de alto peso molecular, ¿ok? Para tener eso presente. Lavado con agentes extractantes, en una planta de tratamiento. Simplemente aquí un grafiquito. Permítanme. Hay una desorción y una solubilización de los contaminantes, en este caso de los hidrocarburos, presentes en el suelo mediante la acción de lavado con agentes con extractantes químicos. Esta tecnología se aplica también para los metales, pero en este momento nuestro tema es hablar de los hidrocarburos, no meterme con el tema de los metales. Entonces, para los metales voy a tener que usar unos agentes extractantes que puede ser inclusive con solventes o con unos catalizadores químicos o con unos surfactantes, etcétera, que actúen como lavado. Cuando uno se mete por ejemplo, en LinkedIn hay muchos productos que ofrecen, es que los agregan como, imagínense, como un desengrasante, algo así. Entonces uno los agregan a un derrame y entonces le pasan la mano y uno ve que es como que se disuelve, ¿ok? Como que se solubiliza, esa es la palabra. Pero después hay que agregarlo no sé cuántos litros de agua para terminar de dispersarlo. Eso es más o menos lo que se hace con un lavado, pero se hace en condiciones controladas. Entiéndase acá en un reactor donde tengo que tener una energía para mezclar. El suelo excavado es previamente igualito, separado por tamizado, densidad o gravedad, porque no voy a meter piedras aquí, grava, para eliminar partículas gruesas con poca capacidad de absorción, siempre absorción con D, para que no me lo confundan con la absorción, que es incorporación, por ejemplo, a la cadena trófica.
Posterior al tratamiento de lavado, el suelo se lo vuelve a lavar con agua para eliminar agentes extractantes residuales y es devuelto a su lugar de origen u otra disposición. Es decir, tenemos el suelo acondicionado, o sea, eliminado piedras, gravas de alto tamaño, eh, disgregado, tamizado, va a entrar al reactor y puedo agregar o surfactante o un solvente o un extractante químico previas pruebas de tratabilidad. Hay agitación y va a salir por otro lado, por un lado el efluente contaminado y por otro el suelo no contaminado con TPH. Cuando digo no contaminado con TPH, o sea, hidrocarburos totales del petróleo, me estoy refiriendo a suelo que cumple con los valores permitidos según la legislación del país. Eso hay que volverlo a verificar para ver si sí o si es no. Porque si no los cumple, como en cualquier tecnología de las que les he mencionado anteriormente, o aplicamos otra tecnología complementaria o volvemos a hacer el ciclo. Por eso es que antes de hacer eso hay que hacer las pruebas de tratabilidad para asegurarnos si realmente sale como queremos con el nivel de limpieza que nosotros queremos. Cuando digo el nivel de limpieza que queremos es el del país. ¿Ok? Ahora bien, también sale una corriente líquida, como ustedes la están viendo, que es donde va a estar el hidrocarburo. Esa corriente líquida, ese efluente, hay que tratarla, porque es una corriente residual donde ahora está el agente extractante con el hidrocarburo y, por supuesto, hay que tratarla. Y cuando uno suma todo lo que es la tecnología, pues no es que le vas a decir la tecnología es esto nada más, la tecnología es el conjunto de todo esto más las corrientes residuales que hay que tratar, ¿ok? Entonces se complica desde ese punto de vista, desde el punto de vista ambiental, por las diferentes corrientes que hay que tratar. Bien, esas son más o menos las tecnologías convencionales. Digo más o menos porque ustedes saben muy bien que la lista es gigante. Sin embargo, yo les mostré 3 de las más usadas, maduras, reconocidas internacionalmente, reconocidas en cualquier parte del mundo. Adicional a esa tenemos la biorremediación, una de las más usadas, y tenemos una variante, por decirlo así, de la biorremediación que hemos bautizado recientemente. Las otras técnicas van a ser la disposición a un relleno de seguridad, que es la última opción a la que uno debe ir, no es una técnica de remediación como tal, sino disposición final. Hay reinyección para desechos sólidos, muy utilizada, muy utilizada, no, ha sido utilizada en Ecuador, por ejemplo, para cortes de perforación y en Canadá se utiliza mucho para las arenas bituminosas, etc. Entonces, vamos a hablar un poquito del consumo energético de esta tecnología para que se entienda lo que voy a plasmarles sobre la nueva tecnología y con los nuevos criterios. Unos no tan nuevos, pero otros sí más novedosos. Ha ocurrido, bueno, todo esto de aquí en adelante, bueno, todo tiene soporte bibliográfico, pero cada texto de esta lámina tiene aquí sus literaturas correspondientes y otras más. Ha ocurrido en las últimas 3 décadas, algo así, 2 décadas, una evolución de las tecnologías de remediación de suelo, desde tecnologías invasivas consolidadas hasta estrategias ecológicas, podemos poner entre comillas, respetuosas con el medio ambiente. Porque estamos hablando de una era de cambio climático, de contaminación, desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez se hacen, por razones de tiempo no presento la evolución exacta de estas tecnologías, pero ya las tecnologías que se utilizaban, estas que les mencioné, no es que están desapareciendo, pero ya se tratan de sustituir por opciones mucho más amigables. ¿Por qué? Porque la selección de la tecnología ya no se basa exclusivamente en eliminar la fuente de contaminación. Elimino la fuente de contaminación, cumplo con mis límites de limpieza y listo. No, sino que tienen más que ver como objetivo de la remediación que incluya la recuperación de la calidad del suelo. Es decir, hoy en día existe lo que se denomina la remediación verde, que parece ser la clave, según la EPA y otra cantidad de autores, para abordar los aspectos de la rehabilitación de sitios contaminados, en la cual se centra en obtener la calidad del medio ambiente. Otros desarrollos en la remediación verde reflejan el objetivo de promover estrategias de limpieza que también aborden los efectos del cambio climático. Y cuando uno lee
trabajos sobre esto y el enfoque que tenemos algunos en esta materia, vemos que las tecnologías que generan corrientes residuales que utilizan mucha energía, pues no son favorables para el efecto del cambio climático. Entonces, muchas de las tecnologías tradicionales, físicas, químicas y térmicas, son actualmente consideradas obsoletas, ya que su único objetivo de remediación es eliminar la contaminación sin consideración de los efectos secundarios y sobre la calidad del suelo. Es por eso que la Agencia de Protección Ambiental propuso que se apliquen tecnologías de remediación para la recuperación sostenible dentro del concepto de remediación verde para abordar el problema de los sitios contaminados. Es decir, estas técnicas deben considerar el impacto del proceso de remediación como la generación de desechos, el consumo de energía, la aceptación social o las oportunidades potenciales de crecimiento económico y sostenibilidad. Desafortunadamente, estamos hablando de papers del 2022, 2023. La solución de vertederos todavía se utiliza en países, culturas de medioambientales pobres y recursos económicos limitados. Pero les decía por eso que la tendencia es a utilizar tecnologías más verdes y menos agresivas. El enfoque está sustentado en la importancia del suelo en los equilibrios ambientales. Algunas intervenciones de remediación han sido particularmente invasivas debido a la falta de conocimiento de las características reales de la contaminación del suelo. Están dirigidos a la destrucción de la matriz del suelo para eliminar el contaminante más que a identificar las estrategias de recuperación y conservación. Y hay que considerar el suelo como un sistema complejo que es esencial para la salud del medio ambiente. Sin suelo no hay vegetación, sin suelo no hay microorganismos, sin eso no hay ciclo del carbono, no hay ciclo, etcétera, etcétera. Ayudando a conservar la salud del suelo con unas tecnologías de remediación que no sean agresivas, puede inspirar nuevas ideas que involucren tecnologías, políticas, ética, economía y sociedad. Todo este marco, mis estimados, es para que sepan que, por ejemplo, hoy en día tenemos países cuyos criterios de remediación no están asociados al riesgo a la salud y al ambiente. Los criterios están basados en algunos valores que ni se sabe de dónde salieron. Por ejemplo, el 1% o 10.000 miligramos de TPH que utilizan países como Venezuela, Colombia y Argentina. Argentina inclusive tiene 2%, o sea, 20.000 miligramos por TPH. No están sustentados en riesgo a la salud del ambiente, sino que son valores que provienen del impacto de los hidrocarburos sobre la vida de la planta y movilidad del hidrocarburo hacia el agua subterránea. Pero hoy en día se sabe que la toxicidad de los crudos en un suelo, bueno, y en el agua también, debe ser entendida más allá de la toxicidad de las plantas solamente, ya que varía en función de los tipos de crudo, de la concentración, de las características de los suelos, entre otros. Muchos estudios han demostrado que el 1% es un valor que protege el recurso de aguas subterráneas y vida de las plantas. Sin embargo, no se reconoce o hay que reconocer el riesgo a la salud humana de mezclas de particulares, desechos o complejas de hidrocarburos y el riesgo a los receptores ecológicos, al ecosistema como tal, adicionales a la planta. Pero es hoy en día una de las cosas que para ustedes, tal vez algunos de ustedes no resulten novedosas, son los criterios basados en riesgo a la salud y al ambiente. Sin embargo, son muy pocos los países latinoamericanos que contienen que su legislación para cumplir con la remediación de suelo está basado en riesgo a la salud y al ambiente. Muy pocos, por no decir tal vez uno o dos, desde México para abajo. Ok, esto básicamente lo resume en una lámina que los criterios de remediación están sustentados en riesgo a la salud del ambiente, donde las regulaciones de contaminación del suelo han evolucionado basado en esto, en lugar de usar valores umbrales específicos, que si es 1%, que si es 2%, 3%, no, son valores basados específicamente de acuerdo al sitio en contenidos totales o parciales de determinadas fracciones de hidrocarburos, no me voy a meter con los metales, pero también se hace con los metales, de determinadas fracciones de hidrocarburos que son las tóxicas y que pueden ocasionar riesgo a la salud humana y al ambiente. Entonces se hace una evaluación del riesgo ambiental para la salud humana y para el ambiente y hay como 3 niveles, un tier 1, 2 y 3. El 1 son como unos valores generalizados muy conservadores, muy buenos. El 2 es muy específico para el área y el 3 aún mucho más específico.
y están sustentados en la fuente que genera la contaminación, que exista una vía de exposición y por supuesto que existe un receptor, cuyo receptor puede ser el ser humano y el ecológico, entiéndase la flora y la fauna. Todo eso se puede calcular, existen software y lo importante es tener el conocimiento para calcular este riesgo aceptable. El cálculo del riesgo involucra el uso de ecuaciones matemáticas para cuantificar la exposición humana a los compuestos de interés, o sea, porque no es del hidrocarburo, del petróleo como tal, todos los saturados, todos los aromáticos, todos los resinas, no, sino de los compuestos específicos que se determinan dentro de ese crudo, ¿ok? Que son los que son los compuestos de interés que pueden ocasionar la toxicidad y por eso se hace la evaluación toxicológica y las rutas de exposición y las diferentes vías de exposición, como se muestra en esta lámina, de estos diferentes compuestos de interés. En medios como el agua subterránea, el suelo, el sedimento y el aire. Esto va a variar. Todo esto está fundamentado en IASTM, guías específicas de análisis de riesgo a la salud al ambiente. Y entonces hay que conocer los medios capaces de transmitir unas dosis altas del contaminante al receptor, sea tanto el humano. Bueno, ¿cómo sabe uno eso? Hay que hacer toda una fase, la fase 1, como les dije, de caracterización, involucra investigar si hay comunidades cerca, si no hay, etcétera. Una serie de características que las detallo bien en el curso, por el cual los humanos o un receptor ecológico puede tener contacto con los contaminantes y puede haber, por ejemplo, del ser humano inhalación de contaminantes en el aire, tanto químicos como físicos de material particulado, por el agua, por ingestión de un cuerpo de agua o contacto dérmico porque se bañan con agua que puede estar contaminada o la ingieren. El suelo porque hay inhalación, porque los muchachitos puedan jugar con un suelo que pueda estar lleno de algún contaminante, ingestión, porque puede pasar a lombrices de tierra, de ahí a la cadena trófica, contacto dérmico, bueno, porque hay exposición e ingestión por alimento. En eso más o menos, así que resumido, en esas dos láminas es más o menos el análisis de riesgo a la salud del ambiente. Pero con eso aún no soluciono lo de los crudos interperizados. Es decir, ya que mi mensaje es que le queden dos cosas en este webinar. El análisis de riesgo como los criterios de remediación mejores que existen, deben los países enfrentarse a ellos hoy en día, no para los hidrocarburos y los metales y otros compuestos que existan, la metodología, sino además qué hacer con los crudos pesados, con qué tecnologías vamos a tratar con los crudos pesados. Entonces aquí nos basamos en una serie de hallazgos científicos que hemos encontrado diferentes personas. Primero, sabemos que es beneficioso, hacer una evaluación de toxicidad y de las propiedades físicas y biológicas del suelo antes de gastar dinero, desperdiciar energía. Eso lo dicen muchos autores, yo coincido con ellos. Gastar dinero y desperdiciar energía en una remediación en los casos donde el costo de la remediación es alto y sobre todo no da ningún valor agregado al ecosistema. Es decir, yo destruyo el suelo porque tengo que cumplir con unos criterios, pero no le estoy dando ningún valor agregado al ecosistema y como dice el dicho, es peor el remedio que la enfermedad. En otras palabras, en determinadas situaciones conviene más una rehabilitación, voy a decir, de la calidad del suelo más que una remediación como tal por cumplir unos valores. Entonces, nosotros pensamos que hay una solución para esto y la hemos realizado, pero hay un problema legal porque esto no está legalizado, porque es difícil. Sin embargo, si se le mete el análisis de riesgo, pues podría perfectamente esto encajar como una tecnología para los crudos tipo pasivo o crudos extrapesados. Solución. Se sabe que las propiedades físicas de un suelo como porosidad, estructura, capacidad de campo, entre otras, se dañan por el crudo pesado. Estos son fotos reales de crudos interperizados. ¿Ok? Cuando uno los mejora con lo que se llama un proceso de acondicionamiento orgánico o humificación, hay documentación científica de que todas estas propiedades físicas del suelo mejoran. Las propiedades biológicas se dañan, las actividades enzimáticas, la biomasa microbiana, la respiración edáfica del suelo, propiedades naturales se dañan, se restauran con análisis, con este acondicionamiento orgánico
Ahí medimos las actividades enzimáticas, la biomasa microbiana, la respiración edáfica y la ecotoxicidad, entre otras. Todo eso se activa, se mejora con el acondicionamiento orgánico de suelo o humificación, que es como una modalidad dentro de la bioremediación, una nueva. Esto es lo que les estoy presentando como nuevo, acondicionamiento orgánico o humificación. Ahora bien, esto no es una tecnología reconocida, madura, convencional, como las que les mostré anteriormente. Esto es un grupo de investigadores de diferentes países que estamos proponiendo esto, ¿ok? Y bueno, esperemos que esto tenga un feliz término. ¿En qué consiste? Que hay que utilizar indicadores de la salud del suelo, como les dije, componentes húmicos, porque se forma humus, actividades enzimáticas, etcétera, las que les mostré anteriormente. El Comité para la Salud del Suelo de la Soil Science ha definido como la capacidad del suelo para funcionar dentro de los límites de un ecosistema natural o manejado, sostener la productividad de las plantas y los animales, mantener o mejorar la calidad del aire y del agua y sostener la salud humana y el hábitat. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que nosotros debemos restaurar ese suelo, llevarlo a cabo, mejorando las propiedades biológicas y físicas del suelo, y no solamente con las químicas, que es lo que nos piden las legislaciones. Las propiedades físicas y las biológicas no las piden las legislaciones. Sin embargo, cuando uno se mete en el análisis de riesgo, ahí sí están metidas indirectamente. Y esto como resumidamente, como a manera de conclusión, no se puede generalizar o abordar unos niveles de calidad de suelo químicamente, ya que los valores son función de múltiples variables. De esta manera, lo que puede resultar excelente para un determinado cultivo o uso agrícola o para un determinado ecosistema puede ser dañino para un humedal u otro tipo de ecosistema. Es decir, que los criterios de remediación hoy en día que tiene el mundo de los países subdesarrollados, por decirlo, o en vías de desarrollo, que no están basadas en riesgo a la salud del ambiente, están determinados por un valor umbral que no significa que esto sea excelente para el suelo, porque no toma en consideración ni las propiedades físicas ni las propiedades biológicas. Entonces, diversos autores, incluyéndome, hemos encontrado que los residuales remanentes de un hidrocarburo, los TPH, después, por ejemplo, de una bioremediación, son menos tóxicos, lo hemos evaluado, son menos tóxicos, menos móviles y por ende no presentan riesgo a la salud humana y al ambiente. Es decir, en otras palabras, y este parrafito es clave, aunque concentraciones sustanciales de TPH puedan quedar en el suelo después de una bioremediación, se ha determinado que estos están meteorizados y son incapaces de ser liberados desde el suelo. Es decir, que la fracción química remanente en el suelo después de la biodegradación, incluso si esta fracción es cercana al 100%, es decir, que si usted tiene 3% en un suelo, 30.000 ppm, y después que esté aplicado bioremediación, pero midiendo propiedades físicas y biológicas, y usted las ha mejorado, pero todavía tiene el nivel de TPH casi en 3%, ese valor puede representar un punto final de protección al ambiente o criterio de remediación permanente, porque es no tóxico, porque no es soluble, porque no está disponible y porque no representa un riesgo a la salud y al ambiente. Y con base a eso, se recupera el ecosistema. Aquí simplemente para mostrarle que lo que acabo de decir y que señalan muchos autores es algo natural que ocurre, y valga la redundancia, en la naturaleza. Esta es la descomposición de la materia orgánica en un suelo normal, sin hidrocarburos. Primero se descomponen las fases más solubles y luego con el tiempo se llega a lo que se forma como el humus, que es lo más rico en un suelo. Primero ocurre la descomposición, o lo que es lo mismo decir la biodegradación, es lo mismo, la biodegradación o la descomposición por bacterias, hongos y levaduras, todos de las fracciones más solubles de la materia orgánica. De materia orgánica, entiéndase que es esto, ojos, resto de vegetación, todo lo que cae, y se va descomponiendo para mantener los ciclos de nitrógeno, de fósforo y de carbono en el ecosistema. Y se forma al final el humus, que es rico para el suelo, proporciona nutrientes y son polímeros, estructuras químicas de gran complejidad
y de difícil biodisponibilidad, pero que le dan una característica muy buena desde el punto de vista físico y biológico al suelo. La polimerización de los productos resultantes de la degradación de la lignina, que es uno de los productos de la materia orgánica, perdón, que es uno de los componentes, es uno de los elementos claves para el inicio de la humificación. Esto se asemeja o es igual, dicen muchos autores, a lo que ocurre con el hidrocarburo. Aquí tenemos un hidrocarburo interperizado cuando hacemos la biodegradación sin agregar microorganismos, porque los microorganismos están presentes ya en el suelo. Una parte se va a generar como CO2 y otra parte se va a convertir en humus. Ya hay trabajos que demuestran que una parte se convierte en humus. Entonces, en general, se acepta que los suelos que contienen hidrocarburos degradados, interperizados, son menos tóxicos para el medio ambiente que los suelos recién contaminados por un derrame. Sin embargo, todavía no hay consenso sobre las concentraciones de hidrocarburos interperizados que no representen un riesgo para el medio ambiente, pero eso se hace con un análisis de riesgo específico para cada zona. Entonces, durante la biodegradación de los hidrocarburos policíclicos aromáticos, se generan metabolitos con estructuras similares a la de la materia orgánica, específicamente a componentes húmicos, los cuales son extremadamente resistentes a la degradación microbiana. Y se forman unidades estructurales que se polimerizan igualito como les describí lo de la generación del humus en la naturaleza. Esto hace que la incorporación y unión de los metabolitos de los hidrocarburos policíclicos aromáticos en la matriz húmica los elimina del conjunto de compuestos biodisponibles y evita que los microorganismos la reutilicen. Es decir, no son biodisponibles. Las sustancias húmicas hoy en día tienen una influencia esencial sobre las propiedades del suelo, como la estructura, capacidad de campo, porosidad, etc. Por ello, la cantidad de componentes húmicos en un suelo es considerado un importante indicador de la calidad del suelo. Bueno, esto es básicamente lo mismo, esto para que vean el horizonte del suelo con el humus, y se ha sugerido que el material residual de la degradación del hidrocarburo es análogo e incluso puede considerarse como material húmico. Es inerte, es insoluble y de características similares a los materiales húmicos, por lo cual no es dañino o peligroso para el ambiente ni la salud humana. Y finalizo con estas fotos reales saneadas con esta tecnología que nosotros llamamos acondicionamiento orgánico, o otros autores llaman humificación. Sin embargo, lo que yo les quiero dejar aquí el mensaje es que entonces esta lo hicimos nosotros a escala industrial. Por supuesto, pasamos a nivel de laboratorio con todo lo que les dije de las propiedades físicas, las actividades enzimáticas y los análisis de ecotoxicidad. En este suelo interperizado, con crudo interperizado, que aquí por acá se paraba un helicóptero, esto es de otra fosa, un pasivo ambiental, esto es un suelo, esto es el fondo de una fosa interperizado, esta es una de las que les mostré inicialmente, y luego logramos la restauración natural sin sembrar especies, porque esto lo disgregamos, agregamos material orgánico, biomasas vegetales en diferentes proporciones dependiendo del contenido de crudo, dependiendo del tipo, las fracciones de saturados, de aromáticos, de resinas y olfaltenos. Hacíamos los análisis de ecotoxicidad, etcétera, TSLP, etcétera, y se restauraban las propiedades biológicas y con eso el desarrollo y la salud del suelo sin tecnologías agresivas. Este ejemplo se nos dio o esto que hicimos se nos dio por obligación, porque cuando se nos exigió que se hiciese la recuperación de este ecosistema, se nos dijo no utilizar, esto se llegaba por río en esta zona o por helicóptero, entonces no podíamos trasladar incinerador, no hacer desorción térmica que no aplicaba, no podíamos utilizar para caminerías porque el material no era bueno, no aplica para desorción térmica, no tenía sentido un relleno de seguridad, cosa absurda, etcétera, etcétera. Y de ahí salió ese diseño del acondicionamiento orgánico o humificación. Bueno, los espero algunos de ustedes en el curso que vamos a tener sobre esta área ya más detallada y específica, cómo se aplica. Entonces pasamos a las sesiones de preguntas y respuestas. Permítanme. Jorge Tenaya dice, la bioremediación con pseudomonas oleofílicas siguen vigentes. Bueno, Jorge, a ver si te capto bien la pregunta. Lo de pseudomonas sí entiendo, lo de oleofílicas no sé a qué te refieres con que yo sé que oleofílicas afín al aceite, al hidrocarburo, pero tal vez tu pregunta se refiere
la bioremediación usando pseudomonas, que hay muchísimas cepas de pseudomonas capaces de biodegradar hidrocarburos. ¿Sigue vigente? Sí, sigue vigente. No solamente con pseudomonas, cantidad de microorganismos de preparaciones biológicas. Sin embargo, yo explico detalladamente las razones por qué no es conveniente utilizar estas preparaciones biológicas y es mucho más efectiva la bioestimulación, es decir, activar lo que está ahí sin necesidad de llevársela a un laboratorio, reproducirla y después añadirla. Eso es, yo explico todas las razones porque pero hay problemas de competencia, hay problemas de supervivencia, no se puede tener un complejo que funcione a nivel de laboratorio como funcionan las comunidades ecológicas a nivel del ecosistema, valga la redundancia. Entonces, eso funciona es a nivel de reactores y eso es costoso y absurdo. Pero a nivel así, a la naturaleza, lo que mejor funciona y lo que hacen las operadoras y lo que hemos hecho en investigación a escala industrial, después de pasar por el laboratorio, es la bioestimulación. Nitrógeno, fósforo, aireación, diferentes modalidades, sin humedad adecuada, sin agregar microorganismos. Después el amigo nos dice anónimo, no sé, asistente anónimo, ¿cuáles son los indicadores de todo el proceso de remediación? Bueno, como dice de remediación, me imagino que se refiere a la tecnología que le estoy proponiendo de acondicionamiento orgánico. Bueno, medir la producción de ácidos húmicos es un indicador. Medir la disminución de saturados y componentes desaturados y aromáticos, medir parámetros de la actividad biológica, algunos o todos los que se puedan, como actividad de enzima deshidrogenasa, fosfatasa ácida, carbono microbiano, y medir propiedades físicas de fácil medición como son porosidad, conductividad hidráulica, estructura del suelo, etc. Esos serían los indicadores de todo el proceso de remediación si te refieres a ese último. Ahora, si te refieres a otras tecnologías de remediación, como bioremediación sola, pues de esos, la generación de CO2 es un indicador, también los saturados y los aromáticos y el conteo microbiano. ¿Cuánto tiempo toma el proceso? Muy buena pregunta, Felipe Borja, porque ese es uno de los problemas de estas tecnologías, porque todo el mundo lo quiere rápido, rápido, rápido. Si ya la desventaja en el mundo de la bioremediación es que de todas las tecnologías la más lenta, la de humificación, por supuesto, es mucho más lenta. Ese ejemplo que yo les presenté de 20.000 metros cuadrados, equivalente a 20.000 metros cúbicos, se llegó a lo que queríamos, pero no con el análisis de riesgo, más no cumpliendo con un valor absoluto de TPH menor del 1%, se logró en 1 año y medio. Eso fue acordado con la autoridad ambiental porque ninguna de las tecnologías convencionales funcionaba. Luego, María Margarita Mora Costilla dice, por favor, alguna experiencia con microorganismos bioremediadores, por favor. Amiga, te puedo dar 20.000 experiencias con microorganismos biodegradadores a nivel de laboratorio, pero a nivel de campo te puedo dar 20.000 experiencias de que no funciona. No tiene sentido, estamos atrasados en eso en Latinoamérica. Lo que se usa es la bioestimulación, no la bioaumentación. Microorganismos bioremediadores existen en todas partes, de hidrocarburos y de no hidrocarburos. Si me meto con el cianuro, si me meto con metales, bueno, es otro tema. ¿Ok? Pero de eso existe muchísimo en la naturaleza y está comprobado. Entonces uno están ahí y uno lo que hace es darle las condiciones, los factores abióticos, entiéndase pH, temperatura, humedad, etcétera, para que ellas trabajen muy bien. ¿Cuánto puede durar la bioremediación en una área determinada por volverla a usar? Depende del uso. Eso es una muy buena pregunta, Rubén Darío Jaramillo, porque eso depende del país. Es decir, hay países como Ecuador, como Bolivia, como Chile, ¿verdad? Como México. Por supuesto que depende del uso. Dicen, para uso agrícola, este es el nivel que quiero. Eso depende. Hay países como Venezuela, Colombia y Argentina que tienen un nivel independientemente del uso. Es otra cosa que hay que cambiar. Entonces, va a durar dependiendo del nivel de exigencia que me exijan en el nivel de criterios de remediación. Pero si me voy a una bioremediación convencional,
con un crudo liviano no interperizado, recién derramado, digamos recién derramado dentro de los primeros 3 meses, algo así que yo aplique, lo puedo tener listo, aunque eso depende del tipo de suelo y depende de la concentración del hidrocarburo, lo puedo tener listo en 3 meses, en otros casos en 6 meses, en algunos dependiendo, puede ser un mes y en otros puede ser un año, ¿ok? Eso depende tipo de suelo, tipo y concentración del hidrocarburo, ¿ok? En Colombia, Perdón, antes de la próxima pregunta, si puedes devolver la diapositiva donde está la información del curso para pues, gracias. y la dejas ahí. Muy bien. Ajá. Muy bien. En Colombia, correcto, en Colombia se utiliza la regla 29B de Luisiana. ¿Es posible determinar una descontaminación de suelo solo utilizando estos porcentajes que toma esa norma sabiendo que no es específica para suelo? Amiga Mónica Muñoz, lo que utiliza Colombia, lo utilizan otros países como Venezuela y Argentina, lo único que no dice regla 29B, sino que lo agarraron y lo colocaron en un decreto específico. Como te decía, ese es un nivel muy utilizado en muchísimos países y en Europa también, del 1%, sin tomar en cuenta, pero es el mejor criterio que se tiene, pero ya hoy en día, o sea, el mejor criterio que se tenía hace 20, 30 años atrás, pero ya hoy en día la tendencia es utilizar análisis de riesgo sustentado en riesgos a la salud y al ambiente. Y creo que Colombia va a esa mira con la generación de la ley de pasivos ambientales porque ahí indirectamente lo está diciendo. Así que creo que van a tener buena legislación en esa materia. Bueno, pero, no, por aquí hay más. No sé cómo estoy de tiempo. A ver, sí. Juan Manuel Seminario, ¿qué tipos de técnicas de remediación recomienda para el suelo afectado por hidrocarburos livianos teniendo hidrocarburos meteorizados? Bueno, si lo tienes liviano, no lo puedes tener meteorizados, ¿ok? Es decir, si lo tienes ya liviano y está como liviano y no sea meteorizado, la tecnología convencional de bioremediación funciona muy bien. Ahora, si era un liviano y pasó a meteorizado, en la que les acabo de explicar, ¿ok? Muy interesante. Bueno, por ahí no sé si me salté, disculpen que en derrames en mar, sí, cómo no, pero con mucho gusto se los aplico, se los explico en el curso, porque en derrames en mar es otra cosa, pero en mar tenemos las barreras de contención y el uso dispersante, que eso no se aplica para tierra. ¿Qué tipo de consorcio? Ya lo hablé. ¿Para fitorremediación? No. Les hablo de fitorremediación cuando nos veamos en curso o en otra oportunidad. Son plantas y es otra área que no tiene relación, o es decir, no se utiliza lo que les acabé de explicar de la humificación. ¿Y cuál es el tiempo máximo para actuar e implementar técnicas de bioremediación y que se tengan resultados óptimos? Se hace, eso depende de la legislación, pero si tienes un análisis de SAR, saturados, aromáticos, resinas y aferteros, tú puedes ver con las características de saturados y aromáticos que puedes aplicar una remediación efectiva, que no está interiorizada. ¿Sí? Creo que no sé si se me pasó algo, pero creo que era ese. Muy interesante, lastimosa. Ya va, creo que me la pasé de buscar. Muy interesante la charla, lastimosamente me quedé, si Corisión quisiera saber sobre la caracterización del sitio contaminado, metodologías de muestreo y parámetros, base a analizar, ya que la remediación no sería efectiva sin esto, totalmente de acuerdo. Yo estoy dando una charla totalmente de acuerdo, Oscar, de las tecnologías, pero si yo pudiese tener el tiempo, como lo tengo en un curso, primero explico cómo hacer el muestreo, la caracterización inicial, la evaluación preliminar, la fase 1, después el muestreo y las variaciones, y después del muestreo los parámetros que hay que medir en ese muestreo, y tipo de muestreo y número de muestras, y después la selección de la tecnología, porque hay que tener una matriz para seleccionar la tecnología en función de los parámetros, y después las pruebas de laboratorio, y por último, el paso acá. Creo que me queda esta última pregunta de Ernesto Ayala. En el Perú la descontaminación está regulada para que su logro sea en el menos tiempo posible. Claro, todos queremos eso, mi estimado Ernesto. Por lo que los métodos de bioremediación empleados no son efectivos, lo que incentiva la disposición de suelos y no su recuperación. Bueno, pero Ernesto, en eso hay que trabajar entre todos, porque esto es algo también, y muy bueno a tu punto de vista, es algo muy cultural, que siempre queremos las tecnologías rápidas, sin costo, y no nos importa el costo ambiental a veces. Entonces, las tecnologías agresivas, como hoy pudieron ver en la charla, consumen mucha energía,
utilizan mucha agua, etcétera, etcétera, y no favorecen el cambio climático, que es la tendencia. Entonces, cada vez esas tecnologías agresivas van a ser desplazadas por cosas que sean más amigables con el ambiente. Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿verdad? Ok. No, Carmen, bueno, no, muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente a todos los participantes que se conectaron. Gracias, doctora Carmen. Pues muchas felicitaciones allí, muchos buenos comentarios también. Sé que nos dejaron algunas preguntas en el chat, pero digamos que habíamos pedido que las escriban en el botón de preguntas y respuestas para que Carmen Infante las pudiera ver y leer. Gracias nuevamente. Allí les hemos puesto los links para entrar a ver la información de los cursos de la doctora Carmen, este próximo curso online que vamos a dar próximamente y también en nuestro canal de YouTube, que les habíamos puesto el link también allí. Tenemos pues más de 100 conferencias, 120 conferencias técnicas, varias de ellas que hemos hecho también en conferencias webinar con la doctora Carmen Infante, que pueden encontrar de manera gratuita todos esos temas en nuestro canal. Entonces, de nuevo, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos los participantes. Esperen pues próximos eventos y bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos.